Hola, Fabulady. Hola, comunidad Fabulady. Hola, hola. Hola, Fabuli People. Hola, amiga. ¿Qué onda? Oye, pues figúrate que ya entramos en el mes de abril, que es uno de los meses más calurosos del año. Bueno, estamos empezando el calor. Y pues bueno, la verdad es que a mí el mes de abril me entusiasma mucho porque, para empezar, es el mes donde yo cumplo años. Pero no solamente por eso el mes de abril es un mes especial para mí, sino que también tenemos muchos acontecimientos. Y uno de ellos que creo que en los últimos años se ha tomado mucha conciencia es sobre el espectro autista. Y pues el 2 de abril es el Día Internacional para la Concienciación del Autismo. ¿Y qué te parece, Fabulady, si este programa lo dedicamos a este tema? Me parece excelente, Ale, porque la verdad, bueno, aparte de que yo tengo familiares, tengo sobrinos con el espectro autista, tengo amigas que tienen hijos con TEA, también he escuchado mucha desinformación y no solo eso, incluso hasta llegué a escuchar un comentario donde unos papás se enteraron que su hijo lo habían diagnosticado con autismo, lo llevaron a 1000 lugares tratándolo como una enfermedad. Y creo que hay mucha, como mencioné, desinformación sobre este tema y qué mejor que ahora sí que experto en este tema que vamos a presentar después de la musiquita. Muy bien, Fabulady. Ponme la musiquita. Para los que no nos conocen, yo soy Gaby Y yo soy Ale. y juntas somos Fabuladies. Pues Ale, como te decía, hoy tenemos a un invitado especial, quien es el psicólogo Carlos Sansores Herrera, quien desde hace 8 años labora en el CAM 18, enfocado en la atención educativa a niños y niñas con diagnóstico de TEA o trastorno del espectro autista. Él es licenciado en psicología por la Universidad Autónoma de Campeche. Tiene especialidad en psicopedagogía infantil con estudios en educación especial en La Habana, Cuba, y una maestría en psicopedagogía clínica infantil. Pues ya sin más preámbulos, demos la bienvenida al psicólogo Carlo Sansores. Bienvenido, Carlo. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación a No Somos Expertas, Somos Fabulades. ¿Qué tal? Buenas noches. Mucho gusto de estar con ustedes y hablar un poco de este tema que es todavía desconocido y muy importante porque cada vez tenemos más niños dentro de las escuelas y que los maestros muchas veces no saben cómo tratarlos o qué hacer para que se desempeñen mejor. Así es, Carlos. Y bueno, la primera pregunta para quienes desconocen este tema es, ¿qué es el autismo? Bueno, cuando hablamos de autismo, más bien el término actual es el trastorno de espectro del autismo, espectro autista. Es una alteración del sistema nervioso que genera dificultades de severas a leves, pues de ahí del término espectro, en los procesos de comunicación social y en la presencia de comportamientos como muy fijados, se le llama restringidos, estereotipados. Anteriormente los términos eran el autismo, síndrome de Asperger, trastorno desintegrativo infantil, etcétera, y eran como tipos de autismo, pero actualmente se considera todos como una misma condición dentro de un espectro que puede haber variabilidad en la manifestación de las características y de ahí que se denomine como espectro autista. Ah, bien, yo pensé que eran como que diferentes tipos de autismo. Entonces, no es que sean diferentes, sino como que más bien son como variantes, ¿no? Del mismo espectro. Dentro del espectro puede haber variabilidad en la manifestación de las características, uno puede estar más severa su manifestación y otras pueden ser como que más leves. Y de acuerdo a cómo se configura todo el conjunto de manifestaciones y características, o los síntomas, pues ya se va obteniendo como que un perfil único. En el mundo del autismo se dice que
Si conoces a una persona con autismo o con TEA, conoces solamente a una persona con autismo o con TEA, ¿sí? Es decir, como se dice también, un árbol no hace bosque, es decir, una individualidad no representa a todo el grupo, porque en TEA pues se vienen afectando muchas áreas del desarrollo. Desde que se nace se trae el TEA, aunque por la manifestación de las características pueda que sea muy leve y nos demos cuenta que está presente ahí ya como que avanzados la niñez o la adolescencia. Incluso en adultos puede que se les llegue al diagnóstico ya de adultos. Y cuando están muy severas las características, pues desde temprana edad, en la cuna incluso, pues te puedes dar cuenta de que está presente la condición. Pero es de nacimiento, no es que te dé, sino que ya naciste con la condición y se va manifestando en esta interacción con el entorno. Sí, claro, así como naces con el cabello chino, naces con TEA en este caso, no es de que, ay, ¿sabes qué? Viví, no sé, mi embarazo fue de esta manera, mi hijo le pasó algo, tuvo un derrame y de pronto le dio TEA, o sea, no, ya naces tú con esta condición, ¿no? Claro, porque hablamos, ahorita que mencionas, le dio, hablaríamos de un daño, o sea, es decir, el cerebro estaba bien y por alguna circunstancia hubo una afectación y eso ya se llamaría daño. En el caso del TEA no es un daño, sino más bien es una disfunción, es decir, una alteración en el funcionamiento del sistema nervioso, ya que es congénita, es decir, se trae de nacimiento. Una pregunta respecto a eso, ya para cerrar esta parte del tema. Entonces, dependiendo como que del nivel es el nombre. Por ejemplo, el otro que yo había escuchado mucho es el de Asperger. Ese es como que el máximo, es como que el de en medio, es como cuál. Actualmente, más bien, lejos de hablar de tipos o de nombres específicos según los niveles de funcionamiento como era antes, se habla de niveles de apoyo o niveles, nivel TEA de grado uno o nivel uno, TEA nivel 2, TEA nivel 3. Ya que se refiere el nivel, no se diagnostica a la persona por su nivel de funcionamiento, o sea, qué tan grave, qué tan leve, qué tan severo esté el autismo, sino más bien por las características que presenta, cuánto apoyo va a requerir. Entonces, el nivel uno, por los desafíos que enfrenta, va a requerir apoyos leves o limitados, o sea, que se presentan en determinado momento, no sé, un reto que puede ser adaptarse a la nueva escuela, y entonces se le brindan los apoyos que requiere el niño, ya sea para que socialice, para que aprenda a identificar su escuela nueva, etcétera. Y una vez que el niño ya tiene esta facilidad para interactuar de forma autónoma en su entorno, pues entonces ya se van retirando poco a poco esos apoyos. Y entonces ese sería, digamos, el TEA nivel uno, donde los apoyos se tienen que dar, pero son menos permanentes, poco intensos quizá. El TEA nivel 3, que sería la contraparte, es cuando el niño tiene demasiados desafíos en muchas áreas del desarrollo o que las manifestaciones de los síntomas son muy severas y por lo tanto el proceso de adaptación y de autonomía en el entorno es le cuesta mucho trabajo. Y entonces ahí los apoyos vienen siendo más permanentes, más intensos, más generalizados. Es decir, ya no nada más es para que conozca el entorno, sino para que permanezca, para que pueda ajustarse a las actividades, dependiendo de cuál sea el perfil del niño. Y el TEA nivel 2 pues es un niño, una persona que puede tener áreas donde no requiera tanto apoyo y áreas donde sí requiera mucho más apoyo. Pero también, bueno, ¿qué nos da también esta concepción del TEA? Que posiblemente cuando le dan el diagnóstico a la persona, le pongan que tuvo TEA de nivel 2 por decir, y los papás aplicaron y desde temprana edad o desde el momento del diagnóstico empezaron a brindarle terapias o atender las recomendaciones que les daban, y el niño empieza a lograr habilidades y empieza a desarrollar más fortalezas, y entonces quizá con el tiempo vaya superando estas dificultades que presentaba en el momento del diagnóstico y vaya teniendo menores niveles o menores necesidades de apoyo, por lo tanto puede pasar de un nivel 2 a ser de un nivel uno, pero tiene que ver con el grado de trabajo y de atención que haya, ¿no? Si no se hace nada con el niño, pues no va a transitar de un nivel a otro, porque es más bien qué recursos tiene para poderse desempeñar de forma autónoma en sus contextos que se asigna el grado.
Hola, Carlo, bienvenido a nuestra comunidad de Fabuladies. Pues mira, yo tengo un comentario y una pregunta. En algún momento yo escuché que a los bebés no se les puede identificar o diagnosticar todavía el trastorno, que tienen que esperar una determinada edad ya que el niño esté un poquito más grandecito. La pregunta es, ¿cuáles son los principales signos que los padres deben observar para identificar si existen posibles rasgos del espectro autista? Bueno, en la anterior clasificación diagnóstica que utilizaban los clínicos, ya sea psicología clínica o psiquiatría, para hacer el diagnóstico, sí había una edad, ¿no? Que era como aproximadamente entre los 3 y los 5 años. Actualmente, cuando se habla del espectro, te empiezan a surgir investigaciones o características a lo largo de la vida que van determinando a tal edad, estos son los signos más claros que podrían decirnos de que si hay un riesgo de que se trate de TEA. En el caso de este grupo de edad, aproximadamente entre los 18 y 30 meses de edad, escaso contacto visual, la ausencia o el desarrollo tardío del lenguaje o del habla más bien, el niño que no señala o que no hay forma de entender cuando comunica algo, ese grupo de edad, poca participación en estos juegos sociales que hacen los papás de ¿dónde bebé? ¿No? Y el niño se bota de la risa o uno que se esconde y el bebé se emociona, hay poca respuesta. Aparentemente es un niño como que, mira, puede ocurrir algo un poco extraño, o se va con todo mundo, es decir, como que lo puede cargar cualquiera y no llora porque hay una etapa en la que el bebé tiene un vínculo como muy estrecho con sus figuras vinculares y no se va con cualquiera. Pero hay niños que lo puede cargar y se van con cualquiera, como que no hay protesta o no hay estos signos de rechazo a la persona extraña. O por lo contrario, no permite o no se da con cualquier persona, exclusivamente con, generalmente pues la mamá. Poca interacción o interés por otras personas. También hay datos que reportan de estos llantos que siempre están llore, llore, llore y aparentemente no hay una causa. Es decir, no están sucios, no están mojados, no tienen hambre, no tienen sueño, pero hay como que mucha irritabilidad, están llorando. Puede también que haya trastornos de sueño, o sea, niños que no duerman o que tienen este sueño como muy ¿Ligero? ligero, ándale. Y entonces vamos a ir viendo, se van viendo determinadas características. Hay instrumentos actualmente que permiten una evaluación de acuerdo con los perfiles, es decir, niños de tal edad que no son hablantes o bebés de adultos o adolescentes, de niños que ya son verbales, etcétera. Hay como que protocolos para poder evaluar y en esta evaluación se van proponiendo actividades donde se espera la aparición de las respuestas que se asocian con el autismo. De acuerdo con esta evaluación, que es una evaluación estandarizada, pues ya se va determinando si cuenta con los suficientes criterios para considerarse que está dentro del trastorno, ¿no? Y hay un protocolo para bebés, o sea, sí es posible hacer el diagnóstico. Lo que pasa es que no todos los clínicos están formados o capacitados para el uso de estas herramientas. Sí, y además yo creo que igual cuando es muy bebé podría existir la negación de los papás, ¿no? Porque obviamente cuando uno espera un hijo, esperas que sea un niño saludable en toda la extensión de la palabra. Entonces, sí creo que los primeros meses tal vez exista una negación de los papás y les cueste trabajo llegar a la conclusión de que tienen que visitar a un especialista para descartar si el niño tiene este aspecto autista. La gran importancia que tiene esta fecha de la concienciación es que hace 8 años, cuando yo inicié en el mundo del TEA, cuando se abre el CAM 18, que está orientado para atender niños y niñas con TEA, no con la finalidad de que se queden ahí en el CAM, sino más bien para ayudarlos a que vayan desarrollando mayores habilidades de autonomía y les vaya mucho mejor en su proceso de integración a la escuela regular. Se sabía, pero muy, muy, muy poquito sobre esto que estamos platicando, ¿no? Y entonces también la parte médica, es decir, los encargados de valorar el desarrollo del niño, pues son los pediatras. Si el pediatra no está capacitado, no está sensibilizado en torno a las características y manifestaciones del TEA, no se va a dar cuenta. Entonces van a ir obviando. Una de las principales preocupaciones de los padres de familia cuando van a consultar y a pedir un diagnóstico o una valoración es porque no habla. Y el hecho de que no hable
no es exclusivamente que se trate por TEA, puede ser incluso por discapacidad auditiva, puede ser un trastorno específico del lenguaje, entre otras cosas, intelectual, no sé, hay varias hipótesis diagnósticas ahí. Pero es importante que el especialista con el que acude sepa de estas diferentes manifestaciones para que pueda ir generando hipótesis diagnósticas, ir verificando mediante los instrumentos para saberle decir al padre, ¿sabe qué? Yo pienso que estamos frente al riesgo de que se trate de TEA o al riesgo de que se trate de esta cosa, vamos a descartar con estos estudios o vamos a ver acá si no se trata de otra cosa. Pero cuando tú no conoces como especialista, hacer, ya sea un pediatra, un psicólogo de la escuela, etcétera, una educadora, un maestro, pues no te das cuenta y empezamos a simplificar los síntomas que se están manifestando por razones que todo le adivinan, a lo mejor lo consienten mucho, a lo mejor no le exigen, etcétera, ¿no? Y entonces el TEA pues no es por eso, el TEA es una condición que ya viene de nacimiento, pero que se va agravando cuando no hay un entorno propositivo y que vaya estimulando el desarrollo. Ahora, Carlos, ¿en cualquier parte de la República hay estos CAM 18 o es nada más, por ejemplo, CAM porque es de Campeche o cómo? O sea, realmente no sé si es algo especial En los servicios de educación especial existen solamente dos tipos de servicio. Las USAER, que son unidades de servicios de apoyo a la educación regular que están insertas en las escuelas regulares, es decir, son equipos de educación especial dentro de las escuelas regulares que van monitoreando y van apoyando para que haya el proceso de integración en su momento y actualmente de inclusión. Y los CAM son los centros de atención múltiple. Generalmente los CAM atienden todo tipo de condición o de discapacidad, ¿sí? De aquellos niños que por la gran demanda de ajustes razonables o de apoyos que se requieren, la escuela regular no se los puede brindar y por lo tanto, pues el entorno que mejor le puede dar una respuesta educativa, pues es un CAM, un centro de atención múltiple. En el caso de Campeche, se hizo hace como 8 años, se creó el CAM 18 como un centro exclusivamente para atender población con TEA, porque se descubrió que muchos de los niños con diagnóstico de TEA ni siquiera asistían a los CAM, mucho menos a las escuelas regulares. Actualmente ya hay muchos niños, tanto en otros CAM como en escuelas regulares, que tienen el diagnóstico. Es decir, se ha avanzado mucho en que ya los niños no están encerrados. Nuestros primeros alumnos eran niños que no estaban escolarizados o que estuvieron escolarizados, pero la experiencia escolar resultó catastrófica, ¿no? Entonces, pues los dejaron de llevar. Y ese es un CAM, ¿no? Es un centro de atención múltiple. En otros estados del país, no sé si existen específicamente para autismo, pero al menos en el estado de Campeche está este. Y bueno, respecto a lo que comentaste de eso es como que algo especial, ¿no? ¿Consideras que en la mayor parte de las escuelas existe esa inclusión para niños con TEA? Bueno, la inclusión es un proceso largo, de que más bien va a consistir en la capacidad de poder dar respuesta a las necesidades de los alumnos. La diferencia entre integración e inclusión, así muy simplificadamente se habla, no es exactamente de esta forma, pero se habla o se explica que en la integración se preparaba al niño para que se pudiera adaptar a la escuela y en la inclusión más bien es preparar a la escuela y al entorno para que pueda recibir aceptando y ajustándose a las necesidades de los alumnos. ¿Qué sucede con el contexto escolar real? Que la cantidad de alumnos hace muy difícil el proceso de inclusión porque es los niños que presentan alguna condición diagnóstica que requiera muchos apoyos, mientras más alumnos hay, menos apoyos le pueden dar. Es decir, es como que muy demandante un grupo grande para un maestro que no le permite estar como muy pendiente de las necesidades específicas que va presentando el alumno. Además, estamos hablando ahorita de TEA, pero además del TEA, pues están los que tienen trastorno de atención con hiperactividad, los que tienen problemas de aprendizaje, los que tienen retos conductuales, los que tienen condiciones intelectuales también, conductuales, etcétera. Así no nada más es por TEA, sino por todas las demás condiciones que pueden estar dentro de las escuelas. Sí hay esfuerzos para que se logre. Y el trabajo con la inclusión es más bien fijarse cuáles son las barreras que impiden el aprendizaje y la participación de los alumnos para poder ir minimizándolas o eliminándolas y vaya siendo un entorno más accesible
más amable y más viable para recibir su educación. Otra preguntita que tengo. ¿Cómo pueden los especialistas trabajar de manera afectiva con los maestros para crear estos entornos más exclusivos en las escuelas? Una pregunta muy compleja. La base de todo siempre va a ser la capacitación. Primero es la sensibilización. Entender que un entorno educativo inclusivo no estamos haciéndole un favor al niño, sino es el derecho a la educación. Cuando el entorno, el docente vaya, mira al niño como niño y no por su diagnóstico, tiene más posibilidades de que al conocer al niño sepa cómo relacionarse, ya nada más por ser un niño. En cambio, cuando miramos el diagnóstico nos limita porque pensamos que tendríamos que ser especialistas para poder manejar el diagnóstico. En el contexto escolar se trata de un entorno natural, por lo tanto, lo ideal es que no miremos el diagnóstico, sino más bien descubramos quién es el niño que está frente a nosotros. Ese sería otro momento. ¿De qué nos sirve entender el diagnóstico? Porque en el caso de muchos trastornos del neurodesarrollo, como es el TEA, el proceso de aprendizaje, la regulación sensorial, emocional, etcétera, se da de forma diferente a como se da en los niños normotípicos o niños, como se le llaman a los niños actualmente normales, se les dice normotípicos, o sea, tienen un desarrollo típico. Entonces, en la capacitación nos llevaría a entender cómo son estos procesos de aprender, de adaptarse, de convivir, etcétera, para que la respuesta educativa vaya acorde a esas formas de aprender. Por ejemplo, nosotros aprendemos mucho de lo que sabemos y que nos permite adaptarnos a cualquier entorno, es porque observamos cómo se desenvuelve la gente y vamos como que imitando, vamos haciendo lo que hacen los demás, ¿no? Es decir, aprendemos de forma intuitiva o lo que se llama aprendizaje implícito. No nos damos cuenta, no es como que planeado, pero los niños que viven con TEA, de otras condiciones diagnósticas, este aprendizaje implícito no se da, es decir, ellos no se dan cuenta de cómo es el mundo y cómo se mueven las cosas y qué hacen los demás, y entonces no se fijan en estas pistas o en estas claves sociales y por lo tanto no las pueden seguir. Por lo tanto, con ellos hay que enseñarles explícitamente lo que tienen que hacer. Cuando llegues a la casa, hay que decir hola. Cuando no sé qué, hay que hacer tal cosa, ¿no? Es irles dando las pautas porque ellos no las descubren por sí solos, ¿no? Es decir, el aprendizaje de ellos tiene que ser explícito. El de nosotros puede ser implícito y eso nos permite aprender y adaptarnos a muchos entornos o a muchos grupos sociales. En el caso de ellos hay que irlos apoyando para que vayan descubriendo y dándose cuenta de qué tienen que hacer o qué se espera que hagan en determinado lugar. Nada más para poner un ejemplo de todo lo que implica el aprendizaje en TEA. Carlos, entonces los niños con espectro autista son como que más de hábitos, o sea, por ejemplo, tal vez a los niños sin este espectro, a lo mejor y hoy cenan a las 8 y después se bañan, pero a los niños con espectro autista sí hay como que, ¿sabes qué? Primero te vas a bañar y luego vas a cenar. Al día siguiente lo mismo, primero te bañas y luego cenas. Así tiene que ser con ellos, porque lo que entiendo es que como que ellos están acostumbrados a cosas como lineales. Tal vez no todos, ¿no? Por lo que tú mencionas que hay diferentes niveles, etcétera. Porque, por ejemplo, yo recuerdo que una vez salí con una amiga y pues me había comentado que su hijo tenía autismo, ¿no? Entonces, él le preguntó a qué hora nos vamos y ella le dijo a las 9:30. Y me dijo, el niño está acostumbrado que a las 8 de la noche se tenía que bañar, o sea, a las 8 de la noche, ¿no? Entonces ya eran las 9:30 y él como que estaba un poquito desconcertado porque si ya eran las 9:30, ese ya había pasado como que su baño, ¿no? Eso a mí me llamó la atención. Entonces, por lo que tú estás comentando, ellos deben mantener hábitos, pero constantes. A ellos les afecta moverle como que su hábito cotidiano. Bueno, ahí hablamos de rutinas y generalmente recordemos que al inicio que les explicaba del TEA tiene dos criterios básicos, que es los déficits en la comunicación social y el déficit o más bien la presencia de conductas de estos patrones restringidos, repetitivos y estereotipados en conductas, actividades e intereses. Esto se asocia con inflexibilidad, es decir, el no poder adaptarse fácilmente a los cambios o a las modificaciones en las rutinas o en las actividades o en las cosas a las que están acostumbrados.
Entonces, mientras más inflexible sea una persona dentro del espectro, más trabajo le va a costar aceptar estos cambios que se pueden dar en su rutina. Según sus posibilidades de procesamiento y de abstracción, es decir, si nada más procesa mediante imágenes o también procesa mediante el habla, es importante pues anticiparle. Hoy vamos a ir a la casa de la abuela, vamos a salir muy tarde y vamos a regresar aquí en la casa como a las 10. Entonces, eso le permite de alguna forma empezar a procesar que no se va a bañar a las 8. Sí le va a generar incomodidad porque él está acostumbrado y tiene que hacerlo. Es una especie como de rutina a la que está acostumbrado. Sí es importante que tenga rutinas porque eso les da estructura, saben cómo conducirse, qué esperar y qué hacer. Pero es mucho mejor cuando dentro de las rutinas se flexibiliza algo. Es decir, sí te vas a bañar siempre a la misma hora, pero a lo mejor variemos algunas cosas durante la rutina de forma tal que te vayas acostumbrando a aceptar estas modificaciones. Cuando escuchamos de que hay que establecerle una rutina, es para darle estructura, pero no para que se fije esa rutina como algo que no se puede mover, ¿no? Porque al final de cuentas el mundo es cambiante y necesitamos que tenga las posibilidades para adaptarse a estos cambios en el mundo. He observado también, Carlos, bueno, te comento que tengo sobrinos con autismo. Yo recuerdo que una ocasión, pues recién supe que mi sobrino tenía autismo. Obviamente lo empecé a observar porque pues yo desconocía el tema. De las cosas que observaba era que como que obviamente no se integran tan fácilmente. Entonces, en una ocasión, como tal vez la tercera vez que yo lo veía, bueno, él no vive aquí, como no sabes cómo actuar, porque no sabes su rutina, como mencionaste, yo me acuerdo que había música y yo me puse a bailar, pero así como que no estuviera nadie, yo me puse a bailar y él se me quedó viendo, me sonrió y se puso a bailar. Y nuestro método de comunicación, de cierta manera, fue el baile. Yo dije, bueno, a lo mejor esa manera para relacionarse con los extraños, vamos a llamarle, para él, ese método, ¿no? O sea, por medio del baile, ¿no? O sea, todos los niños tienen diferente manera de relacionarse que los que tienen TEA. Bueno, su método de relacionarse no es el baile, sino que tú le infundiste confianza. Es decir, para ellos lo primerito es que se sientan seguros, aceptados y que tú te muestres natural. Eso facilita que se vinculen. Y una vez que se vinculan contigo, pues ya es más fácil el acceso para ellos a interactuar contigo. En el caso de que si todos tienen métodos específicos, sí y no, es decir, lo básico es que se sientan aceptados, que se sientan seguros y que no los rechazan. Y ya de ahí, pues es ir conociendo, utilizando lo que les gusta, o sea, sus intereses o los temas que le llama la atención para ir como buscando estos canales de interacción y de comunicación. Esa es la parte un poco que se hace difícil en los entornos escolares, porque hay demasiados niños y entonces, pues muchos niños, pues es como que muy demandante para los maestros y estos procesos pues llevan tiempo y tienes que estar como que enfocado en él para que te vaya sintiendo que no lo estás correteando en el proceso de interactuar. Y pero sí se puede dar. Cuando hay niños que lloran mucho por quedarse en la escuela, ya pasaron, no sé, 4 meses de que empezó el ciclo escolar, por ejemplo, muy posiblemente es porque está sintiendo, no rechazo, sino no se está sintiendo cómodo en las relaciones con los demás. Sí, antes se pensaba que no se relacionaban o que no les interesaba para nada los demás. Actualmente se considera que sí, pero las formas de relacionarse o de interactuar van siendo diferentes, a ritmo diferente. Carlos, ¿tú consideras que es importante que al momento de inscribir a tu hijo en determinada escuela, preguntar si tienen algún método de enseñanza adaptado para niños con TEA? Porque tú puedes decir, oigan, ¿hay inclusión? Pues te pueden decir, sí, sí hay inclusión, hay personas que tienen silla de ruedas, hay personas que no pueden ver, sí, hay niños, por ejemplo, ¿no? Pero ya específicamente a lo que a ti te interesa, pues es saber si tienen algún método de enseñanza con TEA, porque a lo mejor te decía, hay inclusión, sí, pero a lo mejor no esté preparada la escuela para atender a estos niños. Es una pregunta compleja. Debería ser, ¿no? Pero yo creo que la pregunta la plantearía más bien como si tienen experiencia con alumnado con TEA.
porque hay niños dentro del espectro que se ajustan o sea, es decir, que no necesitan ajustes específicos para el aprendizaje y van con el ritmo del grupo y procesan perfectamente bien las matemáticas, incluso mucho mejor que un adulto, ¿no? O sea, haciendo cálculos mentales, etcétera. Pero hay otros que les cuesta mucho más trabajo poderse ajustar al ritmo o a las formas de aprendizaje por la manera en que procesan información. Por ejemplo, ¿cómo se enseña a leer a los niños que ya no debería desde hace más de 30 años, pero se sigue haciendo con las sílabas? La M con la AMA, porque se requiere un proceso de síntesis analítico y sintético muy simultáneo que los niños con TEA pues no lo tienen tan desarrollado por un procesamiento específico que ellos manejan con una tendencia a irse más hasta los detalles y dificultades para construir significados más globales. Y a ellos se les facilitan los métodos que implican el conocimiento de la palabra completa y más que de las letras. Entonces ahí vemos que este niño va a requerir un procedimiento de enseñanza diferente. Pero si en la escuela no ha habido experiencia previa, pues ni siquiera van a advertir de esta forma distinta al grupo y entonces no van a hacer el ajuste, simplemente van a considerar que el niño no aprende a leer. Más que el método, que si conocen métodos, más han tenido experiencias exitosas de escolarización y de inclusión con otros niños con TEA. Carlos, ahora otra cosita así rapidita en ese sentido. He visto también que a estos niños hay que tratarlos como que muy directos, ¿no? O sea, decirle las cosas, creo que por eso mencionas que hay que enseñarle la palabra directa. O sea, son personas que no puedes usar ejemplos como nosotros usamos de, ay, esto me costó un ojo de la cara, porque Ajá, ellos entienden que de verdad es un ojo de la cara lo que te costó. O sea, son bueno, personas que tienes que ser como que muy, o sea, hablar, ahora sí que hablar bien, bueno, hablar y expresarte ese, bien. ese rasgo es un rasgo del lenguaje que se llama literalidad y es la tendencia a que procesan la información de manera literal, es decir, no pueden a una palabra darle diferente acepción que va cambiando este significado de acuerdo con el contexto del uso de la palabra. Entonces, si ellos tienen aprendido que tal palabra significa tal cosa, y se las mencionas como tal, pues así la van a procesar. Entonces, si tú le dices, métete porque te va a pegar el sol, o sea, él está interpretando que el sol le va a pegar, golpear, ¿no? Porque para él pegar es golpear. O pegar puede ser con pegamento, no sé, de acuerdo con lo que signifique la palabra. Entonces sí hay que tener mucho cuidado de qué decimos o cómo lo decimos, porque incluso si utilizamos frases que para nosotros resultan coloquiales, además en nuestro país nos movemos con refranes. Los refranes tienen toda una connotación de significado profunda si los sabemos analizar. A ellos se les hace muy, muy difícil acceder a este tipo de cosas, ¿no? Las metáforas, los refranes, todo ese tipo de lenguajes figurados que son tema de estudio incluso durante la primaria, que es como que muy esperado en el preescolar, que tienen como que el lenguaje limitado al vocabulario común y cotidiano. Es en el caso del TEA, pues a lo largo de la vida van teniendo esta rigidez o como esta estrechez de significados muy, muy específicos a ciertas palabras. Entonces, para que pueda acceder a estos significados alternativos o a estas acepciones de las palabras que pueden tener significado dependiendo del sentido o el contexto, pues hay que explicarle cuando la gente dice esto se refiere a qué tal cosa. Les vamos dando como que la pauta para, entonces ¿sí? ¿Lo pueden aprender? Sí. ¿Les va a costar trabajo? Sí. Pero pueden acceder si hay una ampliación de vocabulario. Sí, es como cuando estás enseñándole a un extranjero español, o sea, a español mexicano, ¿no? Que tienes que Ándale. decirle, esto significa esto, o sea, me imagino que algo así. Digamos que como ejemplo sucede lo mismo. De hecho, yo he visto, más bien, he escuchado algunos niños que hablan como adultos. No sé si este es algún rasgo característico, porque precisamente como utilizan muy bien la palabra, o sea, realmente son tan literales, pues a veces hasta hablan mejor que los adultos, la verdad, ¿no? O sea, les puedes entender mejor. Digo, en los casos donde los niños son como que muy expresivos, abiertos, porque hay la otra parte, ¿no? Del niño que es retraído, que a lo mejor es tímido y no se da con otras personas.
Como tú dijiste, Carlo, pues el espectro es muy amplio y hay, dependiendo de los niños de la persona, pues varían los rasgos. Ahora, hemos hablado mucho a detalle de los rasgos en los niños, pero ahora mi pregunta, o más bien como que las dudas que me entran es cuando ya los niños pues crecen y ya entran a esta etapa de la adolescencia. Sabemos que existen muchos cambios, tanto emocionales de una persona normal, y también existen cambios hormonales y otros cambios que se dan de manera natural en esta etapa. En los niños con TEA, ¿cómo es esta situación? Bueno, quiero aprovechar tu pregunta porque pensé que me ibas a preguntar algo distinto que ya habíamos explicado sobre las características manifiestas en los niños, pero no en las niñas, ¿no? Porque se ha considerado que el autismo se presenta más frecuente en los varones que en las mujeres. Sin embargo, ahí tenemos un problema de sesgo de género porque realmente los instrumentos de detección, de evaluación, diagnóstico, etcétera, e incluso los criterios para el diagnóstico se han ido construyendo a partir del fenotipo masculino. ¿Qué sucede? Que cuando tienes niñas que tienen ciertas características, no tipifican para el diagnóstico porque no cumplen como tal los criterios como se manifiestan en los varones. Ha habido de hace 10 años para acá más intensamente, como que esta preocupación a nivel mundial de perfilar cuál es el fenotipo femenino, es decir, cuáles son las características que manifiestan las niñas durante el desarrollo de su vida en torno al TEA, ¿no? Es decir, cuando viven dentro del espectro, cómo lo van manifestando. Y a diferencia de los varones que a lo mejor pueden tener estos no se junta o no hace, las niñas sí lo hacen, pero lo hacen de forma enmascarada. Observan y aprenden cómo son los comportamientos sociales y los asumen para pasar inadvertido, pero no es tan así tan fácil, sino como que se van aprendiendo estas maneras social de comportarse. Y cuando suele haber alguna dificultad de relación social o de aislamiento, etcétera, más bien se ha explicado como una ansiedad o como una personalidad tímida, etcétera. Es decir, si no tenemos claridad de las manifestaciones del TEA en femenino, podemos, bueno, qué es lo que ha sucedido? Puede quedar muchas niñas dentro del espectro que quedan fuera de recibir un diagnóstico y por lo tanto de un trabajo oportuno para ayudarle a desarrollar mayores habilidades. ¿Qué sucede al no atenderse tanto en varones como en mujeres si no reciben un diagnóstico adecuado y un trabajo psicoeducativo adecuado en torno a su diagnóstico? Que pueden tener como que muchas experiencias negativas de la vida social y entonces ya en su vida adulta, pues mejor retraerse, mantenerse con más aislados o tener ansiedad o depresión o otro tipo de trastornos que se vienen adicionando al TEA como consecuencia de no recibir los apoyos oportunamente. Ahora, en cómo se va moviendo el TEA en torno a la edad, es también un poco complejo porque generalmente hemos estado muy enfocados en los niños y conforme van creciendo, como que dejamos de prestarles tanta atención en cómo se van desarrollando, ¿no? ¿Qué te puedo decir en la experiencia dentro del camp? Van viviendo la adolescencia, es decir, van entrando a la parte de la prepubertad, la pubertad. Nosotros tenemos nada más hasta el sexto de primaria, no tenemos secundaria, pero van manifestando los cambios, es decir, hay interés, los intereses que antes eran como muy infantiles, se van definiendo ya con la edad. Ya antes les gustaban ciertas rondas o ciertas canciones de niños muy chicos y de repente ya no las toleran, las evitan. Pueden tener comportamientos de frotamiento o estarse estimulando porque sienten estas hormonas que se van moviendo por el cuerpo. Puede incluso que algunas dificultades de tipo sensorial o de inflexibilidad, etcétera, que habían superado años antes, se vuelvan a presentar momentáneamente en su vida, aunque luego las vuelvan a superar. Que así como se vive la adolescencia en la persona normotípica, o sea, que no hay un solo modelo de adolescencia, sino que cada quien lo va viviendo de forma diferente. En el caso de ellos sucede lo mismo, solamente que con el TEA. Es decir,
más dificultades para relacionarse por las características del TEA, con más dificultades para quererse bañar o para querer trabajar o hacer cosas, pero porque el TEA se los pone un poco más difícil, ¿no? Pero el ámbito de la adolescencia está siendo como que algo muy, muy nuevo. ¿Qué se está trabajando ahorita en nuestro medio? Está viendo como que estas oportunidades de generar espacios para que empiecen a socializar o relacionarse entre ellos y vayan aprendiendo habilidades para iniciar una conversación, para hacer amigos, hacer algo juntos, etcétera. O sea, como que enseñarles de manera explícita o con modelaje o con historias sociales el cómo desarrollar habilidades sociales. Que las habilidades sociales no nada más es interactuar, sino también ajustarse a las normas y reglas de los entornos. ¿Y las personas adultas llevan el mismo desarrollo que los adolescentes o es diferente? Bueno, aquí hay un fenómeno todavía más interesante porque en los adultos hay muchos que no recibieron un diagnóstico y lo están recibiendo ya de adultos. La razón es porque cuando se hacía el diagnóstico en los criterios anteriores, solamente podías encajar o como síndrome de Asperger o como autismo, o según el tipo de manifestación que había. Pero muchos no tenían los criterios suficientes para encajar en alguno de ellos. Cuando cambia la clasificación y deja de ser categorial a una clasificación más bien dimensional, empiezan a caber muchos que antes quedaban, como decimos, volando, o sea, que quedaban fuera porque sí hay características asociadas a la comunicación social, a las formas de relacionarse, sí hay características asociadas a esta tendencia a la inflexibilidad y todo lo que implica, pero ya en su vida adulta se manifiesta de forma diferente. Entonces, ¿cómo se manifiesta en el adulto? Va a haber dificultades para interpretar las emociones de los demás, para esta reciprocidad emocional con la pareja incluso, saber qué detalle le puede gustar o qué decir o cómo decirlo para no incomodar a alguien, poder establecer amistad o noviazgo o una vida matrimonial incluso, construir relaciones sociales como que más sólidas, más de pareja. Hay dificultad en la reciprocidad socioemocional para poder compartir en un nosotros, porque generalmente si te gusta a ti los videojuegos o te gusta a ti el béisbol como persona en el espectro, piensas que también a tu pareja o a tus amigos les fascina tanto como a ti, entonces pues no es así, también tienes que flexibilizarte y poder interesarte un poco por lo que les es de su interés a los demás. Si no superó estas literalidades del lenguaje que hablábamos hace rato, pues también va a tener dificultad para entender las formas de comunicación del adulto, que en México es el albur, ¿no? Entre jóvenes y adultos ya es como mucho el doble sentido, pero ya en otro contexto. Y estas dificultades para tener éxito en el trabajo, en ciertas actividades que ya tienen que ver con la vida productiva, porque pues hay cosas para las cuales no se les preparó y entonces están enfrentando casi a ciegas en el entorno. ¿Cómo descubren los de adultos que están dentro del espectro? Bueno, y entonces, ¿cómo llegan al diagnóstico ya de adultos? Generalmente por sus hijos, porque descubren que en el proceso de diagnóstico de sus hijos, que muchas de las características que presentan sus hijos en este momento, ellos las vivieron de niños. Y entonces, digamos, como que les cae el 20 de que todas estas dificultades que han tenido a lo largo de la vida han tenido un nombre y que nunca se los pusieron. Carlos, entonces, ¿el TEA es hereditario? Por lo que estás comentando ahorita de que a lo mejor tú como adulto no supiste que tenías el espectro autista y a lo mejor tus papás decían, ay, es una persona rebelde, es una persona que no le gusta relacionarse, es una Despistada, ¿no? eh, Despistada. todo esto negativo que los papás luego le ponemos a los hijos, ¿no? Es necio, es lo que tú quieras. Entonces, te das cuenta porque a lo mejor tu hijo tiene pues esta condición. ¿Podría ser hereditario? Actualmente hay toda una mirada que va hacia la herencia, hacia la genética. ¿Por qué no puede establecerse como la causa única? Porque no se ha descubierto un solo factor, es decir, un solo gen. Se habla el término trastorno, aunque no nos guste mucho la palabra por las implicaciones que pueda tener, se refiere a una clasificación cuando no existen factores causales específicos, ¿sí? Es decir, es multifactorial y entonces no hay
un elemento en específico que sea el originario para todos, como se puede suceder en el síndrome de Down, ¿no? Que ya sabemos que es en específico una alteración en los cromosomas tal. Y en el caso del TEA, pues no hay una causa específica que pueda generalizarse. Eso hace que no haya marcadores biológicos, es decir, no haya pistas o huellas biológicas que me hagan determinar mediante estudios neurológicos de neuroimagen o estudios psiquiátricos que existe el autismo porque hay determinada característica biológica. Se hace por clínica, es decir, se va descartando todo lo que no es por autismo y se llega a la conclusión de que se trata de autismo porque no es. Y entonces muchas de las hipótesis y de los estudios van coincidiendo en que hay algo en lo genético que lo pudiera estar generando. Ahora, Carlos, en una ocasión escuché en un audio que, por ejemplo, supongamos que los papás no tengan el espectro autista, pero nace un hijo con esta condición. En el audio que escuché era que probablemente si tuvieran otro hijo, pudiera nacer con este espectro también, que es lo que tú estás mencionando, ¿no? Que se está todavía estudiando y demás, pero eso me llamó mucho la atención porque dije, bueno, si es algo que, así como naces con el cabello chino o naces con, no sé, más alto, más flaco, etcétera. Entonces, yo así me lo imaginé como el espectro autista, no como que algo de que, bueno, ya nació uno, pues todos los demás pueden nacer así, ¿no? Sí se ha dado el caso. Bueno, ahí desconozco exactamente de casos específicos en torno a eso, pero ¿qué puede ocurrir? Que a lo mejor en la línea materna o en la línea paterna no se había manifestado, a lo mejor no es que no se había manifestado, sino que no lo diagnosticaron. Ya pensaron que era un ermitaño, el tío que se encerraba en las cenas familiares, o sea, como que eran más como una característica de la personalidad que una condición de neurodesarrollo que se fue manifestando y que no nos dimos cuenta. Y a lo mejor cuando la pareja procrea, puede ocurrir que las características las manifiestan claramente los varones y no la mujer, pero el hecho de que no la manifieste la mujer, la hija mujer, no quiere decir que no lo porte, digamos, en su código genético. Pero a lo mejor cuando ella tenga hijos, a lo mejor lo tengan los varones, aunque no lo tengan las mujeres, ¿no? O sea, eso ha ocurrido en una familia de 3 o de 4 donde 3 varones tienen TEA y la niña no tiene, pues es precisamente este ejemplo que pongo. Puede que no es que no lo tenga la niña, sino que no lo manifestó, pero en su carga genética está. Es decir, posiblemente cuando tenga otros hijos lo vaya a tener. Entonces, digamos, esta mamá quizá haya sido un ejemplo de eso. Es decir, no tuvo parentesco, o sea, no tuvo parientes con el TEA, pero no quiere decir que no fuera portadora. Quizá no se manifestó en su momento o se manifestó, pero no nos dimos cuenta que se trataba de autismo por la forma en que se clasificaba. Ok, y ahora, Carlos, de las preguntas finales que te tengo, al menos yo, mi duda es, tú mencionaste hace un momentito de que pues a lo mejor, así como dices ahorita de que no lo manifestaron, o bueno, más bien, no lo diagnosticaron y ya en su vida adulta sigue comportando tal de esa manera o a lo mejor hasta un poquito más porque pues no llevó tal vez un apoyo, ¿no? De niño. Si yo, por ejemplo, me topo con una persona diferente o estoy en mi trabajo, por ejemplo, entro en un trabajo y ¿cómo puedo detectar a una persona con el espectro autista que ni siquiera sabe que lo tiene? En su forma de relacionarse, es decir, no es como la timidez, porque son cosas diferentes, pero le va a costar trabajo expresar lo que quiere, no te va a mirar a los ojos, sí, es como que esta parte de no entender con claridad lo que le estás diciendo, como que tienes que verificarle, volverle a explicar, es como si estuviera procesando muy lento, porque además estamos hablando en el autismo de que hay broncas en la comprensión social, o sea, en la comunicación social, perdón, y entonces hay algo en el lenguaje que no están procesando bien o procesando de forma normotípica, es decir, nosotros podemos dar por hecho de que por ser adulto yo le puedo dar un discurso de todo lo que les espera, todo lo que va a hacer, pero si está dentro del espectro, el procesar las palabras, el entender a qué se refiere, etcétera, le va a llevar tiempo. Entonces va a requerir como que, a ver, otra vez, pero le ves en la cara decir como que no lo está entendiendo, la forma de la mirada, esta mirada esquiva o la forma en que se relaciona, en cómo usa las palabras. Algunos pueden tener como una forma
una entonación como muy específica, es como robotizada o como de extranjero. Hay variedad también en la entonación. Pero bueno, serían como que algunas señales para darte cuenta. Es decir, si nada más así como que de simple contacto, no cotidiano, sino ocasional. Ahora, Carlos, ya ves que ahora se estila que todo mundo tiene un dispositivo electrónico, una computadora, una tablet, un teléfono celular. Y es muy común que desde temprana edad, pues a los niños se les dé estos dispositivos para que se entretengan. ¿Tú consideras que cuando un niño está diagnosticado con TEA, es recomendable darle estos dispositivos para que se entretengan? Bueno, hay varias respuestas ahí. Primero, en algunos niños han llegado a aprender a leer o han aprendido idiomas o han profundizado en sus temas de interés gracias a esos dispositivos. Lo saben manejar bien, incluso pueden teclear lo que están buscando y se meten y se clavan. Es decir, ahí es beneficioso. Cuando no hay un propósito en el uso, es decir, vemos que no están aprendiendo a través de él, entonces sí sería como que importante restringir un poco. ¿Por qué restringir el uso? Porque si de por sí le cuesta trabajo relacionarse con otros niños o con otras personas, está evitando a través del dispositivo relacionarse con los demás. También ver cuál es el contenido, es decir, qué es lo que explora, qué es lo que ve en el tiempo que está en la tablet, porque si son temas que sean nutricios o propicios para su edad, para su entendimiento o que le conduzcan al aprendizaje, pues está bien, pero si está viendo contenidos que a lo mejor no los puede interpretar adecuadamente, le pueden generar ansiedad. Ahora, desde la parte sensorial, estos dispositivos, hasta a nosotros nos pasa. Entramos a ver un video y queremos que sea más rápido, ¿no? Porque el bombardeo de información es tremenda y entonces queremos cosas rápidas. Además de este bombardeo de información, pues el dispositivo va a generar que haya también bombardeo de luces, de sonidos, de imágenes. Puede sobreexcitar su sistema nervioso. Y si es proclive a tener estos desórdenes de procesamiento sensorial, pues le puede generar alguna reacción aversiva en cuestión de que en lugar de que se relaje, más lo inquieta. Es decir, no es posible decir sí o no como tal, sino más bien valorar la situación de cada uno en cuestión de para qué lo usa, cómo lo usa, de qué le beneficia o qué tanto le está interfiriendo en su desempeño o en su salud. Ahora, también el dispositivo puede utilizarse como una herramienta, no nada más de aprendizaje, como les señalé, sino de comunicación. Hay aplicaciones que están desarrolladas para gente dentro del espectro que puede favorecer más su proceso de comunicación. Lo importante de un proceso de comunicación es que realmente sea eficaz, es decir, nosotros ahorita mediante el habla, a pesar de que no nos conocemos o que no nos relacionamos cotidianamente, pues podemos intercambiar ideas y tener como que un momento de interacción a partir del habla, porque todos nos desempeñamos con el mismo código. Si el niño domina el uso de la herramienta para comunicarse, pero el entorno en el que está no, y no sabe cómo utilizar ese código que él utiliza mediante la tableta, pues ahí ya no está haciendo un sistema de comunicación eficiente. ¿Qué tendría que suceder? Bueno, los demás aprender del código de comunicación y él también ampliar sus formas de comunicación, que para eso sería también el trabajo en la terapia de comunicación y de lenguaje. Pues bueno, comunidad Fabulady, creo que el psicólogo Carlos Ansores nos ha dado muchos tips y muchas herramientas y mucho conocimiento acerca del trastorno del espectro autista. Más adelante en nuestras redes sociales le vamos a compartir, si Carlos nos lo permite y nos apoya, pues este tipo de programas que pudieran ayudarle a las personas que tienen hijos con este espectro para que puedan apoyarse con esas herramientas y puedan favorecer en este caso sus niños. Si les ha gustado este episodio, Fabuladies, compartan. Sabemos que este tema es muy importante y a alguna persona le va a servir. Alguna persona que no ha tenido un diagnóstico de su hijo con este espectro, o a lo mejor algún adulto que no ha tenido un diagnóstico y no sabe que pudiera tener esta condición. Les ayudaría mucho a compartir y a escuchar este episodio. Carlos, ¿algo más que desees compartir a nuestra comunidad Fabulady? Pues que hay mucho por hacer con los chicos que están dentro del espectro.
Sí, es decir, no se van a quedar con el nivel que les dieron si nos ponemos las pilas y empezamos a trabajar desde el momento. Una persona con el TEA puede tener dificultades leves a severas, no nada más en la comunicación y en las relaciones sociales, sino también en las actividades de la vida diaria, también en la vida sensorial, también en la capacidad de adaptación, también en las formas de aprender hábitos y habilidades de autosuficiencia. Es decir, son muchas las áreas que se van afectando por consecuencia del TEA. En algunos más áreas, en otros menos, pero siempre va a haber necesidades de apoyo. No hay nada que haga el tiempo, es decir, el tiempo no va a resolver nada. Son cuestiones que se tienen que intervenir desde que estás viendo que el niño no está hablando, que el niño no está haciendo esto, que el niño ya debería estar por su edad con tales habilidades y no las tienes, empezar a moverte qué está pasando porque no podemos dejarle al azar o al tiempo algo que es de intervención y de estimulación. Los terapeutas trabajan y es importante su guía, pero la labor que tienen los padres de familia para que eso poquito que puedan aprender en una hora lo generalicen y lo sostengan el resto del tiempo que el niño no está en terapia es fundamental para que salga adelante. Y que a lo mejor un camp en un principio sea una opción de aprendizaje, pero que debemos mirar más allá para esperar que pueda ser parte de la vida social tal cual somos todos. Y a veces la primera respuesta no puede ser la escuela regular porque el niño necesita muchas habilidades para poder aprovechar y desempeñarse. Entonces, pensar que también un campo puede ser una opción de inicio y poco a poco ir buscando otras respuestas educativas que sean acordes a lo que el niño necesita. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y les recordamos a la comunidad Fabulady que le den like al video. Y pues yo ya no tengo más nada que decir. Fabulady, Nada, gracias, Carlos. Nos vemos en un siguiente episodio con algún otro tema. Muchísimas gracias por tu aportación y participación. Pues, agradezco la invitación. Creo que es importante que todo el mundo esté enterado un poco de lo que es el espectro del autismo, porque cada vez vamos a encontrarnos personas que viven dentro del espectro y que están entre nosotros. Antes no los veíamos porque no lo conocíamos. Actualmente cada vez tenemos más oportunidades de interactuar con alguno de ellos y tenemos que estar sensibilizados para hacerles la vida más amable. Gracias y pues que mucho éxito. denle like al video. Eso ya lo dije. Así que pues nos vemos en otro episodio, Fabuladies. Nos vemos, Fabuladies. Bye bye.